los acontecimientos de la última semana, de ese tiempo, son en verdad importantes para nosotros. No debemos de distraernos, o no nos debe de distraer los detalles de circunstancias, quizá no para este momento de esta meditación, los lugares, las personas, los elementos, la cruz misma, sino que nuestra concentración está puesta en aquel que es el protagonista de esa historia, Jesucristo. Y nuestra mirada está puesta en Él, lo contemplamos a Él. De hecho, durante toda la semana hemos querido hacer énfasis en la gracia, y la gracia no puede venir si no es solamente a través de Él. Nuestra mirada pues está puesta en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos salvó, Él es el que murió, Él es el que sufrió, Él también es quien resucitó. Si a alguien le debemos nuestra salvación, es exclusivamente a Él, que es Dios. Así que entonces nuestra mirada no en este momento estará puesta sobre los eventos alrededor, ni las fechas, ni los lugares, ni la hora exacta o no la hora exacta de la crucifixión, tanto como en aquel dispensador de la gracia, que a través de este acto cruento, salvaje, injusto quizá, ha producido para nosotros esa gracia salvadora. Y queremos entonces enfatizar la gracia que podemos ver en la cruz de Cristo. No queremos ver a la cruz de Cristo solamente como un ejemplo de una muerte, sino queremos ver nosotros la gracia de este Señor Jesucristo reflejada ahí, en ese sacrificio de aquel que sin pecado fue tomando el pecado de nosotros y se entregó a sí mismo en esta muerte cruenta, en esta muerte vicaria. La gracia, pues, toma relevancia en el tema de esta tarde. Desde luego que nos acordamos de los acontecimientos. Por supuesto que el mundo se entera de los acontecimientos. Claro que pensamos en esto. Año con año contamos la misma historia. Desde que somos pequeños, los que nacemos en un hogar cristiano, nos han contado la historia. Hemos hecho trabajos manuales. Hemos dibujado las cruces. Hemos hablado de los personajes. Hemos entrado en todos los detalles. Pero yo no quisiera que en esta tarde volviéramos a contar la historia que nosotros sabemos. Contarla no está mal, tenemos que recordarla todo el tiempo. Pero ahora centramos nuestra atención justamente en la gracia soberana de nuestro Señor en la cruz. Dice la palabra que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Este es un evento que de ninguna manera fue sorpresivo para Él. Las circunstancias no lo llevaron ahí. Él manejaba las circunstancias. Las circunstancias no estaban encima del Señor Jesucristo. De ninguna manera, las circunstancias fueron manejándolo a Él, y casualmente ya se encontraba buscando un aposento para tomar la Pascua. Y casualmente se encontró con algunos discípulos para lavar los pies. Y casualmente Pedro estaba allá cuando lo apresaron al Señor Jesucristo para negarlo 3 veces. Y casualmente nada sucedió por casualidad. Cada uno de los acontecimientos, cada uno de los eventos, cada movimiento de las personas, cada pensamiento de las personas había sido soberanamente controlado y determinado por nuestro Señor, en el anticipado conocimiento de nuestro Señor. Nada le había tomado por sorpresa, y nada le había tomado por sorpresa porque Él desde antes de la fundación del mundo había predeterminado todas las cosas que habían de acontecer, cada una puntualmente. Y el Señor Jesucristo durante todo su proceso de la última semana fue puntualmente cumpliendo, cabalmente cumpliendo las profecías escritas sobre Él en el Antiguo Testamento, en el tiempo establecido, en el cumplimiento del tiempo, como dice Pablo. Dios tenía el cumplimiento preciso, no solamente del nacimiento, pero también de la muerte, porque Él lo había planeado. Y todo este plan perfecto, y toda esta obra maravillosa que el Señor había planeado desde antes de la fundación del mundo, todo este gran evento que se sucedió más de 2000 años atrás de nuestra historia, fue un acto de Dios planeado, fue un acto de Dios determinado, fue un acto de Dios en donde el Señor Jesucristo desde siempre supo que iba a pasar, y nosotros solamente vemos
en este acto planeado de Dios a un Dios soberano, siendo dispensador de una gracia que no merecía el hombre, y todo para que la obra de redención fuera consumada en el sacrificio de Jesucristo ahí en la cruz. La gracia, pues, es el tema central. Hemos de definir entonces la gracia en este punto. Hemos de definir la gracia para poder entonces, a partir de entender la gracia, poder ver esa gracia en la obra del Señor Jesucristo que estaba allá en la cruz. Quizá una de las mejores definiciones que personalmente he encontrado de la gracia es esta. La gracia es la soberana disposición de Dios de mostrar y comunicar su amor salvador, que incluye el perdón del pecado y la nueva vida en Cristo, a personas que no solamente no la merecían, sino que merecían todo lo contrario. La gracia soberana del Señor es esa disposición de Dios de comunicar su amor salvador, no solamente a aquellos que no la merecían, sino que lo que merecían era todo lo contrario. Ahora, déjeme decirle, para poder extender un poco más la idea de la gracia, es que nosotros, en representación, Adán representándonos a nosotros, y nosotros por consecuencia, hemos nacido bajo una condena de pecado. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado en Adán y para todas las demás personas a partir de él, la paga de ese pecado era muerte. Todos nosotros merecíamos la muerte. De ninguna manera nosotros, habiendo muerto en nuestros pecados, habiendo nacido, incluso engendrados en pecado y luego nacidos en pecado, ninguno de nosotros tenía la posibilidad de ninguna manera de adquirir vida por nosotros mismos. Esta muerte del Señor Jesucristo es la que lo produce, pero nosotros no podíamos producirla. La gracia nuestra es esa disposición de Dios, soberana de Dios, de que sin ninguna cosa que le comprometa con nosotros, solamente porque le plugo, extiende su gracia para con nosotros, los que no lo merecemos. Al contrario, merecíamos lo contrario. Ahora, por supuesto, no se trata de merecer o no merecer. Nuestro destino era completamente la muerte. Completamente. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y en nuestro lugar se colgó allá en esta cruz, entonces decimos, la gracia de Dios ahora cobra un sentido distinto. Porque siendo yo quien debe de estar colgado en esa cruz, siendo yo quien tiene que pagar por los propios pecados, siendo yo que tiene la condenación y la muerte eterna, alguien en mi lugar, el segundo Adán, el Cristo sin pecado, solamente por amor a nosotros, extiende una gracia salvadora sin condición a aquel que no lo merecía, sino que merecía lo contrario. Y entonces empezamos a entender que nosotros hemos de estar plegados, hemos de estar arrodillados delante del Creador, entendiendo y agradeciendo esa gracia salvadora que Él voluntariamente nos prodigó a todos nosotros que somos pecadores. Una gracia soberana. La gracia es tan importante que no solamente la encontramos en la salvación, sino que además también la encontramos en la nueva vida en Cristo. No solamente nos ha prodigado gracia el Señor para salvarnos, sino que nos ha dado la gracia para vivir en la gracia. Hemos de vivir en la gracia, una gracia que el Señor nos otorga. Cada paso de nosotros, el perdón de nuestros pecados es por su gracia. Su providencia es por su gracia. Su misericordia sobre nosotros es por su gracia. Nuestro andar diario es por su gracia. No hay una sola cosa en la vida del creyente que no tenga que ver con su gracia. ¿Usted cree que merece el perdón cada que confiesa? No, es su gracia. ¿Usted cree que merece la providencia de Dios que le acompaña todos los días? No, es por su gracia. ¿Usted cree que merece? ¿Usted cree que es capaz de generar fe por sí mismo? No, es por su gracia. Cada acto de la nueva vida en Cristo es por su gracia. Cuando nosotros pensamos que la gracia de Dios nada más se puso en nosotros en la salvación y después ya no vivimos en gracia y todo lo demás es porque hemos creído, entonces estamos en un error en cuanto a la doctrina de la gracia. Toda la nueva vida en Cristo es por su gracia. Toda, completa, sin faltar una sola. Que estemos aquí es por su gracia. Todo es por esa maravillosa gracia salvadora del Señor. Por lo tanto, los puntos esenciales que se resaltan son: el origen y sostén de la gracia es Dios mismo. Y lo segundo es que nunca es merecida por el hombre.
Esto es tan importante, pero tan importante entenderlo, que cuando nosotros pensamos en Cristo, que no hemos hecho absolutamente nada, que merecíamos la muerte, que Él murió en nuestro lugar, entonces podemos entender que de ninguna manera nosotros hemos participado de ninguna forma en la obtención de la gracia. Esta mañana yo platicaba con mi esposa que vi una cosa en las redes sociales que decía en esta época: allá está la cruz de Cristo, allá está el Cristo crucificado, está dispuesto a perdonar tus pecados. Depende de ti que aceptes ese sacrificio. ¿Nota usted la discrepancia? ¿Nota usted en contra de la gracia ese concepto? De ninguna manera depende de nosotros aceptar el sacrificio de Cristo, porque la gracia no requiere de esto. La gracia es algo que el Señor ha puesto para aquellos que ha elegido para vida eterna, y aquellos que han de creer van a creer por su gracia. Nosotros de ninguna manera podemos pensar: ahí está la cruz de Cristo, el Cristo sacrificado, el Cristo muriendo, derramando su sangre. Ahora depende, mi querido hermano, de usted que acepte o no ese sacrificio. Entonces hacemos a Cristo un Cristo no soberano, dependiente de nosotros, que está esperando pacientemente: ojalá y me acepten, ojalá y se acerquen a mí, cuánto anhelo que vengan a mí. De ninguna manera. La culminación de la gracia es la redención de los elegidos. No puede ser de otra manera. Nosotros no aceptamos a Cristo. Él es el que nos acepta a nosotros por su gracia, exclusivamente por su gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Y si es por gracia, es por ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que muriendo por nosotros a sus elegidos, nos ha otorgado la vida eterna. Maravillosa cosa la gracia, maravillosa cosa. En las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, y en lo que está inscrito en su cruz, podemos percibir con toda claridad su gracia. Ahora, no quiero que se preocupen, no voy a predicar de todas las palabras. Sería muy largo, ¿no? Pero quiero hacer reflexión sobre las 3 primeras palabras del Señor Jesús en la cruz. Él fue llevado ahí a este lugar de la calavera, al Gólgota. Fue crucificado. 2 personas a sus lados. Una persona a su izquierda y una persona a la derecha. Todos los que estaban ahí menos uno merecían, por supuesto, esta condena de muerte. Jesús no. Jesús no. Él voluntariamente había estado en esta condición. Allá en su cruz, Pilato había mandado hacer un letrero que decía, el letrero con toda puntualidad, según Juan: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Algunas de las personas, sobre todo las autoridades de los fariseos, habían dicho: no pongas eso, él dice que es el Rey de los judíos. Pilato tiene que decir: de ninguna manera, lo que escribí escrito está. Ahora, él no sabía que el Señor soberanamente estaba gobernando incluso hasta en su voluntad. Si le hubieran dicho a Pilato: Dios está gobernando sobre tu voluntad, hubiera dicho: de ninguna manera, yo hago lo que quiero, pero lo que tú quieres es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque Dios soberanamente estaba haciendo que estas cosas pasaran. Y él puso leyenda en hebreo, en griego, también en latín, para que entonces la gente estuviera leyendo ahí, y todas las personas que estaban en ese lugar, que era muy visible, que estaba muy a la mano de todo el mundo, cuando pasara pudiera ver ese letrero. Quizá por eso las versiones de lo que decía ahí entre Mateo, Marcos y Lucas sean un poco diferentes, aunque todas concuerdan. Pero de alguna manera todo el mundo tenía a su vista esta inscripción. Pero por supuesto que era verdad. No sabía Pilato que quizá poniéndolo de manera sarcástica, o para quizá burlarse del pueblo judío y de Jesús mismo, quizá había puesto esta leyenda, pero era verdad. Ahora, no solamente esto, el que estaba colgado en la cruz no solamente era el Rey de los judíos, era Rey de todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz, dice la palabra que anulando el acta de los decretos, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa sentencia, esa acusación: tú eres el Rey de los judíos, era una acusación que tenía mucho sentido de gracia, porque este Rey, dispensador de gracia, no solamente era el Rey de los que estaban ahí, de judíos y de gentiles, sino de toda la humanidad. Y estando este Rey
este rey de los judíos, este rey de reyes, este señor de señores, allá, quizá para algunos ya flagelado, ya quizá indefenso, ya quizá vencido, no sabían que la obra que estaba haciendo era al contrario, estaba venciendo con esto él a la muerte allá en la cruz. El rey de los judíos, el dispensador de la gracia. Estando ahí, estando colgado, habiendo echado suertes los soldados con sus ropas, habiendo culminado esta obra que estaba empezando pues a llegar a sus últimos momentos, profetizada por cierto acerca de este valor de dolores y experimentado el quebranto, el Señor empieza a pronunciar lo que nosotros hemos encontrado como las últimas palabras del Señor. Ahora, desde luego no son palabras, son frases, pero estas últimas frases de nuestro Señor. Y una cosa que debemos de notar con toda claridad es que estas primeras tres frases o estas tres primeras palabras de ninguna manera tienen que ver con Él. Tienen que ver con otro. De ninguna manera tienen que ver con Él. Él de ninguna manera, estando allí y siendo Dios, gritó: ángeles, vengan a mi rescate. No lo hizo. De ninguna manera sus palabras tienen algún acto de decirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Lo hizo antes, pero ahora está haciendo y culminando la obra redentora. No pensó en Él. El ladrón que estaba a su lado, el malhechor a su lado, sí pensó en Él. El otro también pensó en Él, pero el Señor Jesucristo que estaba colgado en la cruz no pensó en Él. No lo hizo. Quizá en la única palabra en donde él más o menos pensó fue cuando le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún eso tiene un sentido de gracia profundo. Pero en estas tres primeras palabras de ninguna manera el Señor estaba pensando en Él. Estaba pensando en aquel grupo de personas que se estaban burlando de Él, que estaban echando suertes, que lo estaban crucificando, y Él estaba viéndolos aquellos con una mirada misericordiosa. Estaba pensando no solamente en estos, sino estaba pensando en aquel que le estaba pidiendo que le recordara cuando viniera en su reino. No solamente en esto, sino que ahora estaba viendo a María y estaba viendo a Juan, su discípulo amado, y estaba pensando en ellos, en cómo les iba a dispensar la gracia para que ellos fueran después dispensadores de gracia. Estaba pensando en la multitud, estaba pensando en el malhechor, estaba pensando en su madre y estaba pensando en su discípulo amado, y con ellos pensando en todos los creyentes. Cuando vemos al Señor Jesucristo pues pensando en los demás, podemos ver entonces a un Señor que está colgado en la cruz pensando en justamente cómo aquellos a través de este acto sacrificial debían entender la gracia. La primera palabra que el Señor pronuncia y que está registrada y que está en Lucas 23 es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi querido hermano, el perdón es la esencia de la gracia. El perdón es la esencia de la gracia. Inmediatamente después de la caída por la desobediencia, surge la gracia salvadora. Una vez que el hombre ha caído en pecado, una vez que Adán cometió pecado, una vez que el hombre cometió un pecado, una vez que fue destituido de la gloria de Dios, a partir de este momento, Génesis 3:15 nos cuenta ya pronunciada, a partir de este momento, la gracia salvadora. La gracia de ninguna manera viene después. La Biblia es clara en esto. No es la ley y luego la gracia. De ninguna manera. Nadie se podía salvar por la ley. Ahora hay algunos que andan diciendo que antes se podía uno salvar por la ley. ¿Por qué no había ley? Que antes se podía salvar por la ley porque no había gracia. Pero qué equivocados estaban. Ahora usted sabe como yo que en el desierto el pueblo de Israel obtuvo la ley. Y la gente decía, por la ley se puede uno salvar, no por la gracia. Pero tenemos que tomar en cuenta que la gracia no llegó en el momento del pacto de Dios con Abraham, sino la gracia salvadora llega a partir del protoevangelio, que es la promesa de que ha de venir alguien en el futuro que le es prometido a Eva en su simiente,
y que finalmente iba a ser quien salvara al mundo. De tal manera que la gracia viene prometida desde la desobediencia del hombre. A partir de que el hombre desobedece y es destituido de la gloria de Dios, en ese momento se anuncia la gracia salvadora. Y la gracia salvadora tiene esencialmente el recurso del perdón de Dios para sus elegidos. Así que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, recordando o no aquel momento histórico en donde Adán entró en pecado y Dios había prometido la gracia, entonces en ese momento el Señor, viendo a los hombres que estaban asesinándolo, está diciendo una oración en favor de ellos y de aquellos que eran escogidos: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. El perdón es la esencia de la gracia. Ahora quiero que usted note que el perdón siempre está y siempre es en dirección de Dios a nosotros. No es de nosotros a Dios. Nosotros que le tenemos que perdonar a Dios. Ahora, el hombre por siglos se ha sentido ofendido por Dios. Casi estamos esperando el día en que el Señor venga y nos diga: perdóname por todo lo que te he hecho. Te he hecho pobre, te he hecho sufrir, se murió tu perdóname. Y nosotros entonces decirle: sí, te perdonamos, Señor, y como recompensa te vamos a aceptar. De ninguna manera el perdón tiene este sentido. De ninguna manera el perdón viene de nosotros hacia Dios. Siempre el perdón viene de Dios hacia nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos del Evangelio? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, le decimos a las personas: arrepiéntete, cree en Jesucristo, acéptale en tu corazón, ya perdónalo, deja tu vida, ya ven, mira, te está esperando. No es esto. El perdón siempre viene de parte de Dios a nosotros. Y ese perdón que viene de parte de Dios a nosotros no depende ni siquiera, mi amado hermano, de una confesión personal. El perdón de Dios hacia nosotros viene como producto de la gracia salvadora. A los que Él escogió, a los que Él antes amó, a estos les va a perdonar, lo pidan o no. ¿Sabe qué va a pasar? Que en el momento en que el Señor regenera nuestro corazón, un corazón redimido pide perdón, pero ya fue redimido. Pero el perdón siempre viene de Dios hacia nosotros. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo allá en la cruz, en esta palabra, es diciéndole al Señor: Señor, aplica tu gracia salvadora, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es la esencia de la gracia. Cuando nosotros sabemos que el Señor nos ha perdonado, debemos entender que es producto de su gracia. Si el Señor le perdonó sus faltas, sus pecados, y lo sigue haciendo, no es por lo que usted haga o deje de hacer. Y cuando usted confiesa sus pecados, cuando viene al Señor confesando sus faltas, no es su oración la que produce el perdón de su pecado, es su gracia salvadora. Es su gracia que se sostiene en la vida de aquel que Él escogió para salvación. Si usted le dice a alguien: si no pides perdón al Señor por tus pecados, no te va a perdonar, está equivocado. Ahora que tenemos que pedir perdón, sí, pero el corazón redimido pide perdón porque entiende que ha traicionado, que ha ido en contra de aquel que lo salvó. Es un acto natural del redimido, la confesión. Pero el Señor en la cruz, al decir perdónalos porque no saben lo que hacen, está dispensándonos esta gracia que no solamente va a ser para la salvación de ese pecado, para traernos la salvación, sino de todos los pecados que cometimos y que cometeremos. Ahora, por favor, no piense usted que pues entonces vamos a pecar mucho. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna forma. El redimido, el que entiende que el Señor Jesucristo por su gracia nos perdonó, solamente de manera natural busca vivir una vida de santidad y alejarse de su pecado. La primera palabra en la cruz, pues, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, implica la esencia
de la gracia, el perdón de nuestros pecados. Por su obra, no por la nuestra. Por su sacrificio, no por nuestra confesión. Por su labor hecha ya en sustitución nuestra, no por lo que nosotros hagamos. En ese sentido debemos ser agradecidos, alabando al Señor, porque nos perdona todo el tiempo por su gracia dispensada. La segunda palabra del Señor Jesús se la dice a un malhechor, a uno que nunca se bautizó, a uno que nunca tomó la Santa Cena. Se la hizo a un hombre que había cometido quizá todos los pecados posibles de la época, porque un criminal que moría en la cruz era uno de los peores criminales. Un hombre que durante toda su vida no tuvo la posibilidad, o quizá ni quiso, saber de Jesucristo. Y estaba en la cruz. El otro malhechor increpaba a Jesús: sálvate tú y sálvanos a nosotros. El Señor escuchaba. El otro le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un corazón redimido, un corazón que por obra del Espíritu Santo, y solamente se puede entender así, sin haber ido a una campaña evangelística, a punto de morir, reconoce en su corazón que ha sido regenerado y clama a su Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le pudo haber dicho: ¿cuántos actos has hecho posibles, buenos, justos, para que yo te deje entrar en mi reino? Ahí hay puros buenos. Ahí hay pura gente bien portada. ¿Qué cosas has hecho? Tú no le dices esto. ¿Y sabe por qué no se lo dice? Porque la gracia es una gracia que no requiere ninguna obra. La gracia que dispensa el Señor no exige obra alguno, amado hermano, ni la fe. Porque incluso la fe es un don de Dios. No requiere ninguna respuesta ante un estímulo de las circunstancias, porque quizá de una manera emotiva aquel malhechor hubiera dicho: ah, no, pues por si las dudas, le voy a pedir a este que me salve. No, venía de un corazón regenerado que por la gracia del Señor había puesto la salvación en este hombre, y que ahora este hombre venía regenerado diciéndole al Señor: acuérdate de mí, recuérdame cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo no le reclamó nada. El Señor Jesús no le dijo y no le recordó todos sus pecados. No trajo a cuenta todas sus maldades. No trajo a cuenta todas sus blasfemias que seguramente había cometido. Le dijo: de cierto te digo que estarás hoy mismo conmigo en el paraíso. Estarás hoy conmigo en el paraíso. La gracia operada de Dios, la gracia en acción de Dios, extendiendo su gracia a uno de los que menos la merecían, le da la certeza de su presencia con Él en el paraíso. No tenemos que discutir a qué paraíso se refiere. No es desde luego un lugar geográfico, por cierto, pero es su presencia. Es la presencia del malhechor redimido con su Redentor en el cielo, por siempre. ¿Cómo habrá muerto este hombre? Habrá muerto completamente feliz y consciente de que en el momento de expirar iba a estar con Jesús en el paraíso. Yo hubiera querido apresurar la muerte para que fuera ya de inmediato estar con aquel que me estaba declarando salvo, diciéndome que estaría con él en el paraíso. El paraíso, pues, había sido perdido y ninguno de los hombres tenía acceso al paraíso.
Había sido alejado, había sido quitado. La condición natural del hombre redimido al final del tiempo va a ser estar en el paraíso, pero el paraíso representa la presencia de Dios. Y cuando el Señor ve al malhechor, no le exige ninguna conducta, no le pide ningún cambio sustancial, ni siquiera le dice a él: mira tú todos los pecados que has cometido, ahora lo que tienes que hacer es aceptarme a mí. No lo hace. El Espíritu hace esto. Y esto solamente se debe a la gracia operada del Señor Jesucristo en aquel que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ahora he dicho que la gracia tiene que ver con aquel favor de Dios, favor soberano de Dios al darnos la salvación. También tiene que ver con ese favor de Dios en acompañarnos durante la vida cristiana. Pero le digo más, la gracia de Dios también nos acompaña al final de nuestra vida, durante nuestra estancia en la Nueva Jerusalén. Así que a partir de que usted fue salvo, Dios le dio la gracia. Durante su vida cristiana, Dios le extiende su gracia y por gracia sigue haciendo su obra. Pero cuando muera, su gracia permanecerá con usted para siempre. Estarás conmigo en el paraíso. Mi gracia permanecerá para siempre contigo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo estaremos nosotros disfrutando de su gracia por la vida eterna. Por su gracia. La tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo es hacia su madre y hacia su discípulo amado. Ahí estaban ellos. Un testigo ocular, Juan, quien nos está narrando estos acontecimientos, que lo escuchó de viva voz. La madre de Jesús ahí. Y el Señor en su infinita misericordia ahora prodiga su gracia a la mamá, a su mamá terrenal, por supuesto, y a su discípulo amado. Mujer, le dice: he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La gracia administrada de Dios. Fíjese qué importante que el Señor Jesucristo prodigó su gracia a su mamá y prodigó su gracia a su discípulo amado. Pero lo que el Señor Jesús quería, seguramente, era saber, y que ellos supieran que el Señor les daba esta gracia, que les participaba de su gracia, para que entre ellos prodigaran esa gracia, para que ellos procuraran esta gracia. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que a partir de este día, Juan tomó a María y la estuvo sosteniendo durante el resto de su vida. Él se hizo cargo de María, porque el Señor le había encargado a su madre, porque el Señor le había dicho a Juan: ahí está tu madre, cuídala. Esta gracia de la que fuiste partícipe, administrala de tal manera que puedas también comunicar a otros, dispensar a otros, consentir a otros, llamar la atención de otros, siempre en esta gracia que el Señor había dispensado. Siempre en esta gracia. Es algo tan importante de entender, amado hermano, que nosotros tenemos que entender que somos recipientes de la gracia, y que como recipientes de la gracia tenemos nosotros que emular ese acto del Señor y dar gracia a otros. De gracia recibiste, da de gracia. Porque nosotros, que somos objetos de la gracia del Señor, ahora tenemos la responsabilidad de otorgar gracia a otro. ¿Se da cuenta de esto? ¿Se da cuenta de la importancia de esto? ¿Sabe cuándo no lo hacemos? Cuando un hermano le ofende y usted dice: no lo voy a perdonar porque eso que me hizo es imperdonable. No está siendo un buen dispensador, no está siendo un buen administrador de la gracia. No lo está haciendo. Y yo no le voy a predicar a aquel porque de ninguna manera va a ser salvo. No está administrando la gracia. No lo está haciendo. ¿Sabe cuándo nos equivocamos? Cuando creemos que somos dispensadores de gracia. Cuando le hablamos a una persona pecadora y le insistimos: tienes que aceptar a Cristo y no nos vamos a mover de aquí hasta que no lo aceptes. Y cuando no sucede, pensamos: qué mal trabajo hice, porque nos imaginamos que nosotros somos quienes dispensamos la gracia. Ser fieles administradores de la multiforme gracia de Dios, dice Pedro,
es entender que la gracia de la cual fuimos objetos es la gracia que debemos prodigar hacia los demás. El perdón. Entender que la predicación del Evangelio es solamente obra del Señor la que produce salvación en otros. Es entender que nuestra relación como hermanos tiene que ser como hermanos de tal manera que el Señor nos hubiese dicho: y encárgate de este y de aquel y del otro de más allá, y entonces tratarnos como hermanos que somos y todos objetos de su gracia. No somos expendedores de gracia, somos recipientes de su gracia. ¿Sabe qué hace la iglesia mayoritaria de nuestro país con María? A ella la hizo expendedora de gracia y no solo receptora de gracia. Y la gente le pide a ella, como si ella otorgara gracia. Pero el único que otorga gracia, el único que participa de su gracia es Jesucristo. Y encargó a su mamá con el discípulo amado. Y el discípulo amado la tomó y dio de gracia lo que de gracia recibió. Las últimas palabras del Señor Jesús tienen que ver con la obra culminada. Tengo sed, consumado es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para culminar su obra salvadora. Y en el momento de entregar el Espíritu, la gracia de nuestro Señor quedó aplicada en todos aquellos que han de creer, porque fueron elegidos en su nombre. Pero le digo más, esa gracia salvadora solamente es para los elegidos, pero en su infinita bondad el Señor ha participado de la gracia común al resto de la humanidad, a quienes tiene paciencia y quienes tendrán el mensaje de salvación, y que seguro el que no es elegido le rechazará. Pero usted y yo, que somos el pueblo elegido, que hemos sido redimidos por su gracia, entendemos que lo que tenemos, lo tenemos no por lo que merecemos, porque si tuviéramos lo que merecíamos, estaríamos muertos. Tenemos lo que el Señor nos quiso dar por su gracia: el perdón de nuestros pecados, la salvación sin obras, y tenemos la responsabilidad de vivir en gracia como iglesia de Cristo. La muerte del Señor, amado hermano, hermana, ha traído gracia a nuestras vidas. Y a ese Dios de gracia tenemos que responder. Y entre nosotros debe haber gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Oremos. Padre amado, el Señor Jesús murió en la cruz. Algunos pensaron que ahí había terminado la ilusión de un Redentor. Pero cuán equivocados pudieran estar. Porque incluso este acto, Señor, es el acto de gracia más grande que ha habido en la historia de la humanidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte cruel redundó para nosotros en la salvación. Porque por su llaga fuimos nosotros sanados. En su muerte hemos encontrado la vida. Tuvo que morir un justo por todos los injustos. Gracias, Señor, por esta gracia que tú nos das. Gracias, Padre, porque nosotros podemos entender que el perdón que tú nos otorgaste fue por tu gracia. Que la salvación que nos diste fue por tu gracia. Y que quieres de nosotros que entre nosotros, habiendo recibido de gracia, demos de gracia. Y vivamos en una comunidad de gracia. Alabado seas por esto, Señor. De tu plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.